Cuando yo salí de la cárcel y fui a la ginecóloga y me salieron los exámenes mal. Y ella me regañó, me dijo que porque no me había atendido antes, pero pues yo no le iba a decir que yo había estado en la cárcel. Fue tan malo esto que la solución fue que me hicieran histerectomía. En este momento yo solo cuento con un ovario y tengo síntomas de menopausia temprana. Esas fueron las afectaciones en mi salud luego de salir de la prisión por la falta de atención médica estando allá. Pobreza menstrual, una silenciosa vulneración de la dignidad. Un especial que aborda poblaciones que padecen esta situación en contextos como la habitanza de calle, cárceles y rutas irregulares migratorias. Capítulo 2. Menstruando en prisión. En la locución, Tatiana Moreno. Y Gabriel Gutiérrez. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística en su informe Menstruación Colombia, por lo menos 566.000 mujeres del país enfrentan la pobreza menstrual. ¿Pero a qué se refiere este término? Para responder esta pregunta nos acompaña Gina Borré, feminista y creadora de la Fundación Dos Latinas. La pobreza menstrual hace referencia a no tener la posibilidad de acceder a los productos de gestión menstrual de una forma, digamos, igualitaria. Además, sumado a eso, vivir en condiciones precarizadas, con falta de acceso a agua potable, con falta de acceso a medicamentos. Cuando pensamos en menstruación, solamente pensamos en mujeres y niñas, y hay que pensar en personas no binarias, asignadas femenino al nacer, u hombres trans, ¿no? Que hay hombres trans que menstruan también. Entonces, la falta de acceso a insumos para la gestión menstrual adecuada, de productos sanitarios, hasta ropa interior, como te dije, el tema de los analgésicos, de la medicina, para quienes sufrimos, porque yo soy una de esas, sufrimos de cólicos menstruales a tal punto incapacitantes. Es también hablar de falta de educación, porque a veces cuando piensan en pobreza menstrual solamente se definen, digamos, a productos de, digamos, entre comillas, como lo material. Pero si a mí me pusieran que hacer esta definición, yo también agregaría la falta de educación sexual integral laica, que nos lleve a las personas menstruantes desde las infancias, desde las primeras infancias, desde nuestro desarrollo en la adolescencia, a tener más información sobre nuestro cuerpo, nuestra menstruación, etcétera, etcétera. Conforme se indica en el artículo Menstruación Colombia, el 1,7% de las mujeres encuestadas no tenían cómo gestionar su periodo correctamente. Asimismo, al menos 45.000 de ellas se vieron obligadas a utilizar trapos, calcetines, servilletas, telas y ropa vieja para poder atender su periodo. Por otro lado, se confirmó que el 45% de las jóvenes no sabe o no responde de dónde proviene el sangrado menstrual, y un 34% de las entrevistadas refirieron no tener conocimiento alguno sobre el periodo antes del primer flujo. En nuestro país hay 6.478 mujeres que menstruan mientras se encuentran privadas de la libertad, según datos proporcionados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. A raíz de la aprobación de la Ley 2261 de 2022, que garantiza la entrega gratuita, oportuna y suficiente de artículos de higiene y salud menstrual a las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad, el INPEC empezó a entregar una cantidad de 20 o 30 toallas cada 3 meses, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Además, se reparten por diagnóstico de necesidad, por previa solicitud de la persona privada de la libertad al área de tratamiento y desarrollo y al ingreso de los establecimientos de reclusión del orden nacional. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues anteriormente se les entregaba a las reclusas una cantidad de 10 toallas higiénicas para un lapso de 60 días, cantidad que de acuerdo a los expertos es a todas luces insuficiente. Asimismo, cabe resaltar que a 6 meses de haber entrado en vigencia, la ley no se ha reglamentado y por lo mismo no se ha implementado. Claudia Alejandra Cardona y Jenny Marcela Pérez
fueron privadas de su libertad en la cárcel El Buen Pastor y dirigen la Fundación Mujeres Libres, una red global en más de 23 países que reúne a mujeres que han estado en prisión y está dedicada a la defensa de los derechos humanos de las reclusas. Además, realizan constantes y frecuentes visitas a estos establecimientos en Colombia. Cuando nosotras estuvimos privadas de la libertad, nos entregaban 10 toallas higiénicas cada 3 meses. En la actualidad entregan 20 toallas, pero tampoco son suficientes para que ellas pues manejen su salud menstrual. Durante mucho tiempo tenía esto y es difícil gestionar pues los periodos porque como tenía hemorragias, las 10 toallas higiénicas no me alcanzaban. Entonces me tocaba mirar qué hacer para conseguirlas. Algunas veces pues los funcionarios del IMPEC sí me entregaban, pero otras veces no. Entonces en las cárceles se maneja como el tipo de trueque de toallas higiénicas por cigarrillos, bueno, un montón de cosas. Entonces así es que se maneja y así soluciona pues todo lo que son los implementos de salud menstrual en las cárceles. Para mí fue muy complejo, pues ya que mi familia es vulnerable y pues si ellos tenían para darme a mí, no tenían para darle a mis hijos porque yo dejé 2 hijos. Entonces, cuando ellos me llevaban, pues me tocaba como tasar para poder suplir mis necesidades porque pues allá no tenía cómo solventar mis toallas higiénicas, el papel higiénico, el agua, pues nos quitaban el agua, no había agua suficiente y pues esto hacía que fuera mucho más complejo. Y es que en la actualidad el uso de 20 o 30 toallas continúa quedándose corto en cuanto a cubrir las necesidades de las personas menstruantes se refiere, ya que el mínimo de veces que se deben cambiar, según el ginecobstetra Alfredo Ruiz Rivadeneira, es de 6 por día, por lo que en un periodo que usualmente tiene una duración de 5 días, se necesitan mínimo 30 toallas higiénicas. Un paquete de toallas podría estar costando 30, 40 mil, pues eso depende también de uno, de la necesidad, y dos, si hay muchas o no. Y dentro de la cárcel hay una tienda que la llamamos el Expendio, y es como una tienda donde el IMPEC vende varios artículos de primera necesidad, entre ellos las toallas. Obviamente las toallas no son las mejores, o sea, son vendidas a las mujeres. Y en este momento, por ejemplo, le hemos dicho mucho al ministerio, que es el colmo, que hace como 3 años aproximadamente comenzaron a cobrarle el IVA a todos los artículos de la cárcel. Entonces imagínense, mujeres vulnerables, pobres y pagando IVA. Antes no se pagaba. Pues las toallas higiénicas en el establecimiento son costosas, ¿sí? Porque allá, aparte de todo, les cobran el IVA. Y no son las toallas higiénicas que yo voy al supermercado y escojo estas porque estas me sirven a mí. No, son las que ellos venden de una calidad muy baja y pues esto hace que pues nos haga daño, ¿sí? Entonces, ahí ¿qué pasa? Que uno cuando no tiene los insumos, cuando no tiene de dónde coger, pues si tiene cigarrillos, cambiar por cigarrillos, cambian una toalla por cigarrillos o 10 protectores por un cigarrillo, ¿sí? O van, reclaman su desayuno y lo cambian por 5, por 6 toallas higiénicas, ¿sí? El almuerzo tal cual. Y si no, pues lo que hacen es usar trapitos, espuma. Una compañera nos comentaba que ella hacía tampones de algodón con hilo para poder suplir esa necesidad. El IVA es un tema que me llama la atención y quisiera preguntarle, Gina, ¿cómo se aplica este impuesto para estos productos? Que el mundo ha sido tan desigual, y pienso en el caso Colombia, que hasta el 2018 la Corte Constitucional dio una sentencia que es la C-117, que también se las tenemos que agradecer a las feministas, donde se le quitó el IVA a los productos de gestión menstrual como tampones y toallas higiénicas. Imagínate, por un hecho biológico, un producto que necesitamos
todas las personas menstruantes a nosotros se nos cobraba IVA. Solamente hasta el 2018 fue que la Corte Constitucional dio esta sentencia que haría quitable, digamos, el 5% del IVA a tampones y toallas higiénicas. Y solamente hasta el 2021, que básicamente fue ayer, la Corte Constitucional incluyó en que se le quitara el IVA a las copas menstruales. Pero ¿cómo gestiona la entidad los recursos que el Estado proporciona para la obtención de los productos de higiene y salud menstrual? En la información que se le solicitó en un derecho de petición al INPEC, se recalca que la entidad recibe el dinero asignado y lo distribuye a los establecimientos de reclusión del orden nacional a su cargo. Estos utilizan los fondos para la atención, rehabilitación del recluso, dotación de cama y la adquisición de kits de aseo en los que vienen las toallas higiénicas según las necesidades específicas. Cabe resaltar que cada ERON, de acuerdo a su estudio de necesidades, distribuye el recurso asignado para la compra de los elementos mencionados. Y es que en el informe estadístico de la población privada de la libertad de noviembre de 2023, se muestra que para las transferencias corrientes referentes a la alimentación, salud de la población reclusa, tratamiento al interno, sentencias y conciliaciones, entre otras, hay un total aprobado del sistema penitenciario y carcelario de 1.146.160.500 pesos, lo que significa que hay un costo promedio anual por persona privada de la libertad de 11.493.327 pesos. Es decir, que al mes sería 957.777 pesos y de forma diaria tendrían un presupuesto de 31.926 pesos. Lo cual resulta preocupante, pues en promedio un paquete de 10 unidades de toallas higiénicas tiene un valor de 6.230 pesos. En el mercado no existen muchos paquetes que cuenten con 20 unidades, por lo que en promedio 2 paquetes de 10 unidades podrían costar 12.460 pesos. Esto equivale a un 2,6% del presupuesto que se le destina a una persona privada de la libertad para alimentación, salud, tratamientos, sentencias y contrataciones, entre otros. Por lo que en un mes solo le quedarían 945.317 pesos para sus otras necesidades, lo cual podría verse representado en la baja calidad del producto, como lo mencionó anteriormente Jenny Pérez. Sin embargo, me gustaría que Marta Isabel Gómez Maecha, directora de Atención y Tratamiento del INPEC, complementara la información. ¿Nos puede explicar cómo manejan los establecimientos la compra de estos productos? No, eso no se maneja así, no podría decírselo porque no se maneja de esa manera. Digamos que hay un presupuesto global que se le asigna al instituto y dentro de ese presupuesto se saca una parte para lo que es kit de aseo y de ahí se empieza a sacar una parte para cada uno de los establecimientos. Se les entrega ese monto a los establecimientos y los establecimientos, de acuerdo a sus necesidades, ellos deciden en qué utilizan ese recurso. Pero lo que sí deben hacer es garantizar los kits de aseo en las condiciones que está estipulada en la ficha técnica. ¿Por qué sucede así? Porque ellos hacen muchos convenios con los entes territoriales y dependiendo de las necesidades ellos les piden. Entonces, por ejemplo, si ellos le pidieron a uno de los entes territoriales 1.000 kits de aseo y se los dieron y dentro de eso está contemplado todo lo de toallas higiénicas, pues ellos del recurso que se les asigna, recurso nación, que va desde el INPEC, no lo utilizan para comprar toallas higiénicas, sino por ejemplo colchonetas, porque ya tienen cubierto todo el tema de toallas higiénicas. En este momento, como está destinado, como se está manejando, no es así. Cuando se reglamente la ley, debe venir con un recurso específico para poder hacer cobertura y de ahí sí se manejará de una manera definida, con una especificidad para todo el tema de higiene menstrual, pues porque la ley contempla muchos más elementos que los que en este momento se están entregando. Por otro lado, la forma en la que se habilitan los recursos hídricos en las cárceles resulta agravar el problema. Pues en mi patio nos quitaban el agua tipo 4 de la mañana, ¿sí? Llegaba a veces 6 de la tarde, a veces 2 de la tarde, a veces no llegaba. Y pues esto hacía que pues comenzáramos a sufrir infecciones y todo porque pues como no teníamos el suministro no podíamos tener una buena higiene.
Pues para mí era muy incómodo porque pues muchas veces uno no puede tener pues su privacidad, ¿sí? Porque nos tenemos que bañar delante de 50, 100 mujeres en un patio, porque como nos quitaban el agua era una alberca y allá era donde uno tenía que ir a bañarse. Y el saber que te llegaba la menstruación era tenerte que levantar 3 de la mañana para alcanzar a bañarte en una ducha. O sea, no poder dormir, si te bañas con esa agua, el agua de allá es muy fría, los cólicos se aumentan, ¿sí? Y esto hace que uno pues esté en un estado de ánimo muy bajo, ¿sí? A todo está de mal genio, llora por todo, o sea, si antes lloraba, ahora lloraba más, entonces todo eso. Marta, teniendo en cuenta lo que relata Jenny, ¿cómo se gestiona el recurso hídrico dentro de las cárceles? Pues digamos que el tema del suministro del agua para los establecimientos no es competencia mía, ahí no podría ayudarle mucho porque digamos que es una gestión directamente del director del establecimiento en la zona donde esté, porque él debe hacer un trabajo articulado con el ente territorial para que puedan garantizar el agua. ¿Qué hacemos nosotros con relación a ese tema? Resaltar la importancia y dar lineamiento con relación a la necesidad imperiosa de que ellas cuenten con el agua para poder garantizar su higiene menstrual. Eso se hace desde esta dirección a través de la Subdirección de Atención en Salud, pero digamos que como tal el mecanismo mediante el cual se garantiza es responsabilidad y trabajo directo articulado del director con el ente territorial donde esté ubicado el establecimiento. Y es que la deficiente gestión del agua y la falta de productos tiene como consecuencia afectaciones en la salud de las personas menstruantes al grado de desarrollar graves enfermedades e infecciones. Claudia, Jenny, ¿vieron alguna complicación en este sentido? Yo pues sí me vi vulnerados mis derechos en cuanto a salud menstrual, porque yo tenía hemorragias fuertes y cólicos. Pues de vez en cuando me hacían una citología, pero nunca tuve acceso a los resultados de esas citologías. Y pues los cólicos solo con ibuprofeno y ya, pero no hubo como una atención especializada, que me mandaran a un ginecólogo. Cuando yo salí de la cárcel, comencé a trabajar, que no todas las mujeres pueden acceder a un trabajo fácilmente al salir de prisión, pero yo tenía salud, ¿sí? Atención en salud, y fui a la ginecóloga y me salieron los exámenes mal. Y ella me regañó, me dijo que porque no me había atendido antes, pero pues yo no le iba a decir que yo había estado en la cárcel. Fue tan malo esto que la solución fue que me hicieran histerectomía. Yo en este momento solo cuento con un ovario, síntomas de menopausia temprana. Entonces, esas fueron las afectaciones en mi salud luego de salir de la prisión por la falta de atención médica estando allá. Pues yo tuve infecciones, pero pues allá es muy complejo porque pues no hay un médico tratante, ¿sí? No hay un ginecólogo, y para salir a las citas médicas es complejo porque solo salen 20 mujeres por patio una vez a la semana y no a todas esas mujeres las atiende el médico general que hay, no hay un ginecólogo, no nos hacen pues las citologías, eso es algo que limita más la salud menstrual digna. Viéndolo desde un punto de vista más técnico, sí le quisiera preguntar a Marta cómo funciona este servicio. Y obviamente pues desde la parte de salud, que no manejamos directamente el instituto, sino que se hace un proceso de seguimiento, hay un prestador especializado en prestación de servicios de salud, se busca que se haga la parte de prevención con relación al tema de higiene menstrual, pero pues una vez se reglamente la ley, eso quedaría contemplado pues de una manera mucho más eficiente. Pero la atención médica al interior de los establecimientos penitenciarios se hace a través de una IPS especializada, es decir, la USPED, que es una institución que maneja los recursos del instituto o parte de los recursos, contrata a través de un fondo, de una fiducia, contrata una IPS especializada y ellos son los que entran a cárceles para prestar los servicios de salud.
Nosotros desde INPED hacemos un proceso de seguimiento y acompañamiento en la prestación. Ellos, cuando la persona requiere una cita médica, digamos que este es un proceso transversal para toda la población privada de la libertad, y dentro de ellos, pues, una mujer menstruante que tenga necesidad por una hipermenorrea o por algún tipo de tumoración o trastorno o lo que, digamos, esté relacionado con el tema menstrual, ella solicita la cita como cualquier otra persona y tiene acceso al servicio de salud. Todo el tema de citologías y eso se maneja desde el punto de vista preventivo, pero también lo maneja ese prestador de servicios de salud. Como la pobreza menstrual también abarca la educación frente al tema, yo quisiera preguntarles a Claudia y a Jenny cómo es la situación dentro de las cárceles en este ámbito. No, pues nosotras hemos estado dictando talleres sobre salud menstrual y en sí derechos sexuales y reproductivos en prisión, basándonos también en las reglas de Bangkok, que son las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres privadas de la libertad. Y hemos ido a diferentes cárceles, en este momento ya hemos ido a 7 cárceles y hemos hablado con muchas mujeres y ellas no tienen conocimiento de qué es, pues, salud menstrual en sí, o piensan que solamente es que les llegó el periodo, cómo gestionarlo, cuál toalla utilizar o ponerse una toalla y ya, que me pase, si tengo un cólico aguantarme y ya, pero no saben exactamente que esto es un ciclo y el ciclo es todo el mes y no solamente los días que les llega la menstruación. Entonces, además, pues no conocen sus derechos, no saben, que piensan que el ciclo menstrual es solo menstruar y ya, y que no hay derechos en cuanto a eso. El periodo para toda la población, incluso cuando nosotras estábamos, es un tema tabú, que tocaba esconderlo, que de eso no se habla. Entonces, si no se habla, porque existen derechos sobre ese tema, entonces no, ¿sí? Es más un tema escondido, y aunque todas somos mujeres en privación de la libertad, cada uno lo vive a su manera y allá pues escondiéndolo y que no queriendo que nadie sepa. Ahora, como se recalcó anteriormente, la menstruación es un proceso que incluye a personas no binarias y en ocasiones a hombres trans. Por esto, les pregunto a las fundadoras de Mujeres Libres, ¿cómo es la experiencia de la menstruación para esta población dentro de estos establecimientos? La experiencia de las personas trans que menstruan, hombres trans, es bien complicado porque hay mucha discriminación dentro de los establecimientos penitenciarios. Y yo tengo una historia, y es que una vez me pasó a mí con un compañero, un hombre trans, y fue que se acercó a una dragoneante y dijo, teníamos muchas toallas higiénicas de donación, y se acercó y le dijo que si le regalaba unas toallas, y lo que hizo la dragoneante fue decir, pero usted es un hombre, usted no necesita, usted es un niño, usted no necesita. Entonces hay mucha discriminación. Claro, a nivel social se está visibilizando mucho a las mujeres trans, pero los hombres trans privados de la libertad son totalmente invisibilizados y su problemática no se da a conocer. No olvide que el especial Pobreza Menstrual, una silenciosa vulneración de la dignidad, es capitulado, por lo que lo invitamos a que ingrese a la página web o aplicación móvil de El Tiempo y visualice todo el contenido. Este podcast fue producido por Carlos Solano y Juan Andrés Serrano. Les habló Tatiana Moreno y Gabriel Gutiérrez. Muchas gracias por escucharnos. Podcast El Tiempo.